Sí, toca empezar a Hola, grabar. profe, buenos días. Buenos días, ahora sí, Ah, ahora sí, pregunta. Es que habíamos pensado con la tela, vimos que, por ejemplo, se hacen materas con tela y cemento y quedan bastante rígidas. Entonces pensamos en hacer con la tela como paredes para hacer casitas de perros. Hacer casitas de perro y ponerlas en la calle como para que los perros no duerman bajo la lluvia. Sino con la tela impermeable y el cemento. ¿Sí se puede? ¿Me está haciendo esa pregunta o se la está haciendo a Pero usted? es que nosotros teníamos planteado hacer eso y más bien, como no toda la tela va a ser usada para eso, que tenemos que hacer falta más tela, por reutilizar con la otra pensamos en hacer otros tipos de productos, venderlos y con esa plata comprar, por ejemplo, comida para mascotas. Uno compra la comida para las mascotas y hace como donaciones o se las pone en como esos proyectos que hay, que por ejemplo los puedes poner la comida para los animalitos y eso. Pero usted me está haciendo la pregunta a mí de que si se puede o se la está haciendo a usted. Pues de poder nosotros mismos que sí se puede, porque por ejemplo hay proyectos que son similares, por ejemplo el de la comida. Y con la tela pues uno puede implementar eso, pero pues si es, o sea, si la pregunta es como si se puede hacer ese proyecto o no tiene que ver, o sea, pues estamos construyendo de una otra forma casitas para perros. Bueno, Entonces, ¿me está haciendo la pregunta a mí o se la está haciendo a usted? Espérame un segundo, cierro la puerta. Jenny, ¿me la hace a mí o se la está haciendo a pues usted? ya estaba haciendo a su merced, pero pues planteándolo como su merced lo plantea, debería hacérmela a mí y preguntarse si es viable, o sea, preguntarme a mí y si tiene una... Ok, voy a ponerme en la posición. Espérese, vuelvo a encontrar el significado de la palabra mamerto para ver si estoy listo. Persona que tiene escasa inteligencia o habilidad. Me voy a poner en la posición de la persona mamerta para tumbarle su idea. ¿Usted qué piensa del mundo? Hay gente necesitada en el mundo y está pensando en perros. Usted es una inconsciente, una indoliente. En vez de estar pensando en la gente, está pensando en animales, animales que no tienen alma, personas sufriendo y usted, persona indoliente, piensa en perros. Se va a ir al infierno, adoradora de Satán. Muy mamerto yo, ¿cierto? Ya le di mis razones. ¿Son válidas o no son válidas? Sí, No, no son válidas, por eso dije que era... Que... pues sí, esa es la parte porque es que nosotros, su merced nos había planteado ya esas cobijas y en vez de venderlas, dárselas, por ejemplo, a los habitantes de calle. Pero entonces ahí también nos pusimos a pensar y viene como un problema que es el hecho de que, pues, hay, o sea, están intentando como reubicar a esas personas y entonces al darle comodidad, pues estamos como acentuando. Sí, la mejor manera que usted le puede dar soporte a su idea es si encuentra cifras, encuentra cosas que giren alrededor de la, si hablemos, digámosle, de población, de la cantidad de perros que hay en la calle. Entonces, ay, pero es que para eso está la perrera municipal que les da un final feliz a esos animalitos dándole choques eléctricos bien salvajes. Podríamos estar diciendo eso. Podríamos decir muchas y muchas y muchas cosas. El asunto es que usted cómo va a soportar su idea, porque es que si usted me viene a decir, ah, es que quiero hacer casitas para los perros en las calles, entonces yo le voy a decir, ah, pero más es más duro en ponerlas que en robárselas a alguien. Miren que acá en la institución eh, llenamos el frente de todas las cajas con unas materas en concreto y les estamos poniendo muchas, muchas matas, muchas flores, muchas cosas pues para embellecer todo el sector. Estaba haciendo un recorrido uno de los personajes, uno de los cuidanderos, el domingo, póngale como a las 10 de la mañana, e iba pasando una pareja, dos, un señor y una señora, y estaban desplantando las matas y las estaban metiendo en un canasto para llevárselas. Se las estaban robando.
Señor, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué se está robando las matas? No me las estoy robando, les estoy dando mejores y buenos días. Y haciéndose loco, haciéndose loco, haciéndose loco, cogiendo las matas. Algo tan chimbo como una mata. Ahora imagínense algo como una casa hecha con material y toda la cosa. Eh, Miren que, por ejemplo, listo, es una pelea, la berraca, para poder arreglar una casa de estas, porque patrimonio dice que si usted va a cubrir una gotera, tiene que pedirle permiso a ellos. Ellos tienen que analizar la manera como usted va a curar una gotera y ver si es la manera correcta y está respetando el patrimonio. En ese estudio se pueden estar demorando 6 meses. O sea que usted le tiene que pedir a ellos 6 meses con anterioridad permiso para poder cubrir sus goteras. Entonces, si usted se pone a ver, los voy a llevar a Google Maps. Los voy a llevar a Google Maps y los voy a aterrizar en la institución universitaria de Colombia, San Diego, Hospital, y llegamos. Entonces, la institución universitaria de Colombia adquiere la casa que era propiedad del Arturo Tejada, esta casa de acá, se le hace una reforma total, se le quita este muro, miren cómo era de bonito, Uy, miren. no está, no, no está Ay, qué eso. pena, qué pena, qué pena, qué pena. Se me olvida, se me olvida. Nosotros estamos viendo imaginariamente todo el proceso. Ah, estaban imaginando, qué bien. Sí, profe, Entonces, claro. en esta casa, esta le pertenecía, esta la tenía arrendada al Arturo Tejada, ¿cierto? Esta casa la tenía arrendada al Arturo Tejada. Miren todo el contexto. Miren cómo es el contexto. Miren las casas. Mírenlas. Antejardín. Estos antejardines los teníamos totalmente abiertos, pero tocó meterle reja porque se estaban metiendo los habitantes de la calle a hacer sus necesidades fisiológicas, por no decir cagar ahí adentro, hacer sus necesidades fisiológicas, y esto pues lastimosamente no lo tenían convertido en un baño. Se le pusieron rejas, toda la cosa, mire, mire cómo es el barrio. Todo el barrio es así, todo el barrio es así. Y ahora miren esta casa. Miren esta gran muralla amarilla. Y esto le corta totalmente lo que es el estilo arquitectónico del barrio. Ahora, se nos dio por quitar todo esto, recuperar todo ese antejardín, meterle un adoquín bien bonito. Este adoquín lo recuperamos, le pusimos adoquín, este andén lo pusimos adoquín, lo recuperamos, las vainas bien chéveres, y ahora Patrimonio está peleando de por qué hicimos eso. Entonces, para poder recuperar el espíritu de la casa, teníamos que haberle pedido permiso a ellos y demorarnos 2 años, porque esto era con licencia de construcción, porque era demolición de este muro. Teníamos que pedir una licencia de construcción para demolición, que nos hubiéramos demorado 2 años en darnos la licencia de construcción para poder demoler esto. Y ahora que intervenimos el espacio público porque embellecimos el andén, ¿cierto? Y ellos van a llegar a decir: dejen la casa como estaba. Si quieren que dejemos la casa como estaba, se las vamos a dejar como estaba. Se las vamos a dejar como estaba, con este muro amarillo tal cual como se ve acá. Si me acuerda, ahorita la jefa le tomo foto y se las envío para mostrarles cómo quedó la casa. Pero si ellos dicen, la tienen que dejar como estaba, la dejamos como estaba. No hay ningún problema. Antes mejor, porque aprovechamos, ustedes se dan cuenta, todo esto está entejado, y aprovechamos para ocupar todo esto tal cual como estaba ocupado. ¿Listo? Ellos están peleando, se van a pegar de ahí para eso, ¿cierto? Volviendo a la definición
de mamerto, que es persona de escasa inteligencia o habilidad. No persona que es miembro del Partido Comunista, sino persona que tiene escasa inteligencia o habilidad, que están diciendo que por qué intervenimos esta casa, siendo que no le pedimos permiso para embellecer el sector. Entonces, Jenny, si nos ponemos con esos argumentos tipo oficina de patrimonio, no vamos a llegar absolutamente a nada. Y lo único que vamos a llegar es a mamertadas. De eso, entonces, que usted quiere hacer un proyecto donde todos esos elementos los utilice para el beneficio de los perritos. Usted tiene perros, ¿cierto? ¿Qué perros que tiene? Una pitbull. Una pitbull. ¿Es más, anda de mal genio o es chévere la perra? Ah, no, ese es más noble que yo. O sea, los pinches la muerden y se deja morder. Ay, Entonces voy a poner la pata para que no ni la muerdan. es que los pincher son la mascota del diablo. Esos animales son demasiado endemoniados. Todo el tiempo andan muy bravos. Aunque son No, chéveres. cualquier perro la muerde y antes vaya atrás como se le acerca para que no ni la muerda. Es una masoquista. Es masoquista. Bien. Entonces, digamos que usted lo está pensando desde el punto de los animalitos. Es que, por ejemplo, vimos ayer que, por ejemplo, hay como, por ejemplo, en la Universidad de La Salle hizo un estudio donde decía que aproximadamente en solo Bogotá hay más de 150.000 perros de la calle. Y, por ejemplo, entonces se estima que más o menos en Colombia haya más de 1 millón de perros en la calle. Y ahora por pandemia y más. Por la pandemia, la verdad, sí. Pero entonces, si yo tuviera una casa como la Bilsagua, llenaría todo ese patio verde de perros. La llenaría completamente de perros. Pero su proyecto es tan bueno o tan malo como usted decide hacerlo. Pero pues, si pone esas casitas lo más de bonitas en la calle, lo más seguro es que se las terminen robando. Es que eso pasaba con los comederos, profe. Cuando se creaban los comederos, los llenaban de comida de las personas, de buen corazón, y la misma gente se robaba el cuido para llevárselo a sus propias mascotas o para revenderlo. En Manizales y en el eje cafetero fue así. Mire que todos somos una sociedad bastante interesante. Somos una sociedad bastante interesante. Tenía por acá un coso que estaba leyendo del espectador. Se lo voy a buscar acá rápidamente. Por ejemplo, ahorita la campaña es de adoptar animales, más que comprar, como el profesor que iba a comprar un perrito para su hijo. No, Ahora es más voy a adoptar. seguir comprando mi pastor alemán. Que vaya a tener como 20 perros adoptados es otra cosa. Pero Ok. voy a tener un pastor alemán para mi perro, para mi hijo. Entonces les voy a poner un artículo acá en el chat. No lo puedo compartir lastimosamente en el WhatsApp porque no lo tengo acá el WhatsApp web. Entonces se los voy a poner acá en el chat del espectador. Entonces, Jenny, usted decide qué tan buena o qué tan mala sea su propuesta. Porque, por ejemplo, o sea, yo le hice como más o menos como hablar con las personas y como decir, venga, usted, ¿qué tan de acuerdo estaría, por ejemplo, enfrente de su casa, dejar poner una casita? Porque normalmente en los parques, para poder ocupar los parques, por ejemplo, para poner una casa en un parque, pues ya ahí toca entrar como a hablar como con, o sea, si ya no es como hablar con una persona, sino con alguien como de un rango más alto que dé ese permiso. La Junta de Porque, Acción Comunal, el IRD o muchas otras cosas para decir, venga, ¿será que puedo darle vivienda a un perro? Ahí viene el otro asunto. Que va a llegar otra gente y va a decir, no, esos perros se la pasan cagándose, esos perros, esas madres animales, es una inmundicia, son una plaga, ya toca exterminarlos, deberían es envenenarlos. Usted en vez de estar pensando en darles casa, envenene a esos perros. sí, no, es más, digo que aquí en conjunto se ve, ¿sabes? Bueno, Conjunto presidencial. analícelo, Jenny, y piense porque de todas maneras
Es complejo, es complejo, es complejo. ¿Listo? Ayer estaba pensando usted en ganar plata, hoy en hacerle casa a los perros No, gratis. es que tenemos como dos propuestas. Una era esa y la otra es Eso sí. con Daniela. ¿Y dónde Yo, profe. está Daniela? Ah, ahí está Daniela. Ya teníamos como dos propuestas. Una era esa. Nuestra otra propuesta era hacer como productos con esa tela y ahí sí tocaría como venderlos, pero pues a costos muy bajos, para que con esa plata, por ejemplo, uno puede darle trabajo a mujeres, más que todo son las que trabajan en máquinas de coser. Entonces no podría decir como que, bueno, se le paga como un porcentaje de eso y el resto de plata se le da, por ejemplo, no podemos, lo que ya hablábamos de que no podemos darle todo, o sea, darle casas a las personas de la calle, darles cobijas porque se van a acostumbrar a estar en la calle, se van a sentir cómodos. Y pues la gracia es hacer que ellos de una u otra forma pues como que consigan, pero entonces la única forma de hacer eso es con educación, entonces ya viene un tema un poquito más Crepes complejo. and waffles, si no estoy mal, sí, creo que no, no, si no me acuerdo, si me acuerdo bien la noticia. Entonces era como darles comida a ellos y a los animalitos. Sí, pero mire que Crepes and Waffles, la tienda esta, que es súper, súper aclamada por el público, yo siempre salgo con hambre de ese lugar, eh, le, no me acuerdo si le financió o le dio o compró y se las dio, se las prestó a todas sus meseras para que hicieran los domicilios del restaurante. Entonces contrató a sus mismas meseras, las equipó para que hicieran domicilios, para que llevaran los domicilios en épocas de pandemia cuando todo estaba totalmente cerrado. Opciones, opciones y opciones. ¿Qué puede ser bueno? ¿Qué puede ser malo? ¿Qué puede ser aceptado? ¿Qué puede no ser aceptado? Usted sabe cuando el Vaticano es infalible, nunca se equivoca. ¿Y por qué nunca se equivoca? Porque la iglesia dice que algo es bueno o algo es malo hasta que la gente lo acepta. Entonces, sencillamente, yo espero a que todos ustedes se pongan de acuerdo o a ver si, por ejemplo, todos ustedes empiezan a pensar que el purgatorio no existe, para entonces, listo, ya la gente está opinando que el purgatorio no existe, ahora yo voy a salir a decir, señores, el purgatorio no existe. Y entonces, uy, el Vaticano es de putas y el Vaticano no se equivoca. El Vaticano últimamente le ha tocado estar aceptando a los miembros de la comunidad LGTBIZHQ, toda esa cosa. Les ha tocado estarlo aceptando. ¿Por qué? Porque la gente está cambiando su manera de pensar, así que ellos les toca cambiar su manera de pensar o pierden clientes, digo, pierden fieles. Porque todo es un negocio. Todo termina siendo un negocio. Y por una de las grandes razones por las cuales sacaron a Ratzinger fue esa, porque Ratzinger era demasiado conservador y necesitaban a alguien que fuera un poco más liberal y fuera con respecto a los lineamientos de la sociedad moderna. Y metieron a Pachito, ¿cierto? Y entonces ahora el Papa Francisco ya tiene un pensamiento mucho más abierto y acepta lo que la gente en este momento está aceptando. Entonces, si nosotros no vamos a trabajar con la misma infalibilidad, bueno, si no vamos a ser infalibles como el Vaticano, no vamos a surgir como profesionales. Porque nosotros tenemos que trabajar con lo que la gente quiere. Entonces, ahorita, si usted quiere mimetizarse en una sociedad, hable mal de los policías. Oiga, si esos policías son la cagada. Y se mimetiza. Si quiere mimetizarse con la sociedad, oiga, ese Duque es la cagada. Y se mimetizó. Y empieza a entrarle a la sociedad. Por eso, si ustedes me preguntan a mí, uy, profe, usted es uribista, usted es petrista, usted es cualquier cosa de esa, yo le digo, no, yo soy pragmático. Yo simplemente analizo.
Y si me preguntan, pues sin que papá Trump se vaya a poner bravo, soy putinista, porque ese man sí es la cagada. Ese tipo es genial. Entonces, ¿qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que la gente requiere? ¿Qué es lo que la arquitectura necesita? Para poder meterse con unos temas como los que ya estamos hablando. Sí, sería genial que alguien pensara en darle alimento, hábitat y todo ese tipo de cosas a los animalitos de la calle. Pero va a llegar una parte de la población, y además que solo falta una pequeña chispa para que todo el mundo se encienda, y va a decir, Jenny, usted es muy egoísta, en vez de estar pensando en perros, debería pensar en la gente. Jenny, usted es una persona indolente, como a usted le va bien, le importa un carajo a los demás. Y entonces todo el mundo empieza a odiar a Jenny, porque Jenny empezó a hablar, se le pegó el acento español y nadie tiene en cuenta todas las obras como la Fundación Pies Descalzos y todo que tiene en diferentes municipios de la costa. Entonces Jenny, porque la pasa más bueno en España, además tiene un jovencito bien grande que es jugador de fútbol, entonces la juzgamos porque está allá y no en su tierra. Y entonces a Jenny la demonizamos e intentamos decir que todas sus canciones tienen mensaje subliminal porque tienen pacto con Satanás, porque Jenny triunfó. En vez de decir, oiga Jenny, chévere usted la labor social que hace con esta gente. Que lo hace, puede que lo esté haciendo para esconder plata y no pagar tantos impuestos, pero bueno, se le está viendo la plata a la gente. Y no en grandes túneles de 100 años. Y no en grandes salarios para congresistas. Y no en. ¿Cierto? Pero, es que esa vieja Jenny está escondiendo su plata en fundaciones. Por si alguien no sabía, está hablando Shakira. ¿Listo? Entonces, esas son las cosas. Es más fácil juzgar que entender la situación. Porque para destruir solamente hay que coger una gran maceta, un gran porro y darle duro. Para construir tenemos que coger bloque, tenemos que coger arena, tenemos que mezclarla con cemento, tenemos que echarle agua, tenemos que mezclar y mezclar y mezclar hasta que la mezcla esté homogénea, tenemos que hacer una cimentación, tenemos que hacer unas vigas de amarre, tenemos que un proceso mucho más largo para poder construir. Cuando destruir, solamente tengo que decir es que ese es ladrón. Miren, por ejemplo, lo que pasó con el abogado que salvajemente fue electrocutado a punta de taser. Ahora resulta que el tipo era un profesional idóneo, una excelente persona, toda la cosa, y por ahí aparecieron ciertas acusaciones y ciertas cosas que tenía el tipo de violencia intrafamiliar, de problemas con el alcohol, de problemas con la ley y todas las cosas. Y era un personaje bastante complicado, pero pues eso no lo tomamos porque tenemos que demonizar una parte. Y más fácil demonizar a la policía que a las otras partes. No estoy de acuerdo que lo hayan matado antes de que piensen que estoy de acuerdo, pero sí, digamos que no vemos la otra parte. Acuérdense cuando el policía le metió la mano al reportero camarógrafo de City TV. Y eso fue un escándalo, porque el tipo le metió la mano al camarógrafo de City TV. Pero lo que no hablan es que el policía le estaba diciendo, córrase que acá no puede estar, el camarógrafo agredió al policía y el policía se la devolvió. Eso sí, no lo muestra nadie. Los videos de las dos personas de la comunidad LGTBIJHQK que estaban en el Andino que fueron agredidos por un padre de familia. Los videos donde los dos personajes
se estaban manoseando, tocándose los genitales al frente de los niños, los escondieron y no los sacaron porque para la opinión pública es mejor el morbo y decir el odio, la homofobia del pueblo está llegando a tanto y pues suena más bonito eso de homofobia, suena más bonito eso de odio y no muestran cuando los personajes, los videos de Landino los escondieron, por allá alguien los sacó a la luz, cuando los personajes al frente de los niños estaban tocando los genitales. Y pues lo siento, pero si hay un personaje manoseándose al frente, dos personajes, sean hombre o mujer, al frente de mi hijo, y uno le pide como que, oiga, chino, respete que acá hay niños, y no quieren hacerlo, pues a uno se le sale. Lo siento mucho, pero a uno se le sale, eso es respeto. Pero da más el morbo de decir el odio hacia la comunidad LGTBIQ, no me acuerdo cuántas más letras tiene eso, más fácil decir el odio a decir que esta gente está excediéndose. Ahora, ustedes vieron un video que estaba circulando por ahí de como un grupo de 15 personas cerca del Juan Amarillo, como 4 de ellos con revólver, el resto con puñal, robando todos los carros que habían sobre la vía. Ahora vaya un personaje de estos, métale un pepazo a un tipo de esos que estaba robando, y el tipo era un ciudadano ejemplar, estudiante, futuro de la familia, padre de 2 hijos, una persona que no hacía nunca nada y nada y nada y nada, porque es más fácil demonizar al personaje. Miren que algunos medios con el médico ese que mató 3 asaltantes en el puente, algunos medios lo alcanzaron a demonizar. Alcanzaron a hablar mal del personaje. Cuando vieron que todo el mundo se fue encima a proteger al tipo, los medios cambiaron la versión para también proteger al tipo. Porque si no la gente se iba a ir encima de los medios. Y a los medios no les interesa que alguien que hablen mal de ellos. Y procesos. Jenny, no me deja alargar tanto que usted me pone, yo me alargo hasta termino hablando de cosas que no nos interesan. ¿Listo? Entonces, Jenny, cuando hablamos de temas de arquitectura y temas que tienen que ver con sociedad, tenemos que tener también mucho cuidado es con la aceptación de la gente. ¿Listo? Porque Ese es el dilema, la sociedad no. ¿verdad? Ese es el dilema, que la sociedad no. O sea, es difícil, por ejemplo, es difícil tener 5 pelados de acuerdo en la misma cosa. Entonces, si la gente no va a estar feliz, al menos gane plata, diría yo. Pero bueno, no, eso no, omita ese comentario, pero si la gente no va a estar feliz, al menos gane plata con eso. El asunto es que si se va a dedicar a ayudar a los perros de la calle, analice contextos, analice situaciones y de pronto puede haber una mejor manera de hacerlo que pues gastando un gran recurso para algo que lo más seguro es que terminen robando rápidamente. O pase algún lindo borracho, joven, universitario, que se cree lo máximo en el mundo y termine levantando a patadas la casa. Y eso también pasa mucho. Terminan destruyendo el mobiliario por el simple hecho de mostrar el poder que tienen ellos hacia lo demás. ¿Usted sabe por qué existen las duchas antivandálicas? Los tipo push antivandálicos. Su palabra lo dice, para que no suceda, para que no le hagan vandalismo. Y eso es lo que se pone en centros comerciales o en baños donde hay gran cantidad de gente. Antivandálico. Cuesta más, pero dura muchísimo más y es a prueba de salvajes. ¿Listo? Bueno. Si de Bayer, uno habla demasiada carreta. Entonces, volvámonos a lo pertinente.
Y vamos en el... Este ya lo vimos, este ya lo vimos, este ya lo vimos. Listo. Entonces, usted Profe, qué pena con lo de ayer de la torre de Samsung y Scotiabank, ah, bien. de la séptima. Séptima con 114, ¿cierto? Sí, señor. Vámonos a la séptima con 114. Esta cosa porque se... Ya. Y 127. Listo, entonces, ¿qué queremos hablar de esto, Carlos? Vamos a ver para acá. ¿Qué queremos hablar de estas torres, Carlos? Estaba hablando solo. No, profe, quería identificarlas porque son torres comerciales y están como en una visión, no sé, pública, por decirlo así, en un espacio muy amplio. Ah, con respecto a lo que estábamos hablando ayer de el B de Bacatá y toda la cosa. Sí. Ok, entonces, de tanto palo, esperen un momentico, de tanto palo que le voy a dar, que le doy al Bacatá, de tanto palo que le doy al B de Bacatá, el B de Bacatá la próxima vez que yo lo nombre, va a aparecer una foto de esta vieja, ¿cierto? Y va a decir el B de Bacatá, marica, ya. Genial, es genial. Bueno, venga. Esto, pues es un conjunto de edificaciones bastante interesante. Una vez cuando empezó todo el tema del Plan Colombia, empezaron a llegar los Black Hawk, yo iba caminando por acá, en este edificio, si no estoy mal, que es uno de los más viejos del sector, estaban haciendo la policía, llegaba el helicóptero, se parqueaba, bajaban en cuerda, subían, aterrizaban el helicóptero, iba unos entrenamientos bastante interesantes acá. Me quedaba ese recuerdo bastante chévere. Y si lo hablamos con respecto a lo que estábamos diciendo ayer del B de Bacatán, miren por ejemplo nomás este espacio que tenemos acá. Miren nomás este espacio. Es un espacio abierto, es un espacio bastante agradable, donde, por más de que tenga grandes edificaciones al lado, tengo un espacio público amplio que no me va a generar esa sensación de que me va a aplastar el edificio que tengo al lado. Muy diferente como el B de Bacatá, que nuestro perfil prácticamente da como si tuviéramos hasta acá. Con los andenes, la vía y el otro andén, como si lo tuviéramos hasta acá. Esta gran mole, y acá tuviéramos la otra gran mole, que es el otro edificio colindante del B de Bacatá. Bueno, acá tenemos un espacio casi 3 veces más amplio del que tenemos allá. Además, tenemos la novena, que es una vía bastante importante, donde en este tipo de vías es que se tienen que desarrollar este tipo de desarrollos. No en la pequeña calle barrial como la tenemos acá, no, pero acá hay un parque, en eso sí se podría, una pequeña calle barrial como la de acá, sino en esta gran avenida que me va a permitir hacer este tipo de desarrollos. Donde se aparecen carros que además este conjunto es bastante interesante porque tienen vías de, ¿Qué carga parece eso? de carga, bueno, tenía otra palabra, se me olvidó. Pero bueno, complementaria, es una vía complementaria que va a evitar que acá todo el mundo se parque para dejar al personaje que suba, que entre y toda la cosa, sino que va a tener una vía que va a darle soporte a todo, tiene una vía que le da soporte a todos esos grandes usos que hay en el sector. Además, lo rodea la novena, la 116, la 116, la séptima
y al otro lado era la 109, la 106, no me acuerdo cuál es. Ah, no, acá lo remata un parque y más allá queda la 106 y lo remata un gran parque. Entonces el elemento, si lo vemos desde arriba, todo este elemento es algo que está rodeado por pequeñas fracturas, grandes fracturas como lo puede ser la Avenida Novena y la Séptima y otras como la 116, sobre todo con este bloque de puentes, pero que le sirve totalmente a la comunidad por todos los usos que tiene. Además, en el sector está un gran equipamiento de salud, como lo es el Hospital Universitario, Hospital o Clínica Santa Fe, no sé a estas alturas qué es, aparece como Hospital Universitario o también se conoce como Clínica Santa Fe, que es uno de los equipamientos de salud más importantes de la ciudad y se tiene un gran enfoque de comercio como lo es todo Santa Bárbara con su Hacienda Santa Bárbara que le están haciendo una ampliación gigante al edificio. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasó con el barrio Cundinamarca, que tiene unas dimensiones un poco más grandes que estas, pero que también está totalmente separado por fracturas urbanas, este sí está brindando un potencial financiero y económico bastante grande a la ciudad. Además, me imagino que para la consolidación de todo esto hubo un cambio en la definición normativa de la UPZ que permitió hacer este desarrollo, muy parecido a lo que encontramos sobre la 26. La 26 por la Cámara de Comercio y toda esa zona que también hay una consolidación de edificaciones que tienen que ver con comercio y finanzas. Bueno, el edificio de la constructora Cusesar y así sucesivamente. Y vámonos entonces también para el de la 26. Acá estamos, por acá estamos, por acá estamos. Listo, acá estamos. Empecemos desde acá. Esto, un perfil urbano bastante amplio, donde por esta carretera es genial andar un domingo a las 6 de la mañana cuando está totalmente sola. Y tenemos, listo, grandes conjuntos de edificaciones, me dice muy atrás, donde la misma situación, empieza una consolidación financiera, esta ya con mayor jerarquía que la de la 116, donde se tienen grandes edificaciones. Acá también debe haber un cambio en la normativa, pero muy diferente a lo que encontramos en otros lugares, unos perfiles urbanos bastante amplios. Acá esta debe ser la 50, sí, la 50 que tampoco es una vía angosta, la 26, la Esperanza, que tampoco es una vía angosta, y la 68. Y empieza a lo largo de todo esto con uno de los edificios, no sé si fue uno de ustedes que lo expuso o fue de la noche, que se vuelve representativos para la consolidación del sector, donde además está el edificio que tiene arrendado la Contraloría como por 10.000 millones de pesos, teniendo un edificio en abandono en el centro. Negocios, negocios y negocios. Venga, entonces tenemos acá el edificio de la Cámara de Comercio, que es uno de los representativos y característicos del sector, uno de los primeros en desarrollarse después del edificio del Tiempo, donde entonces acá había un hermoso y gran roble que fue tumbado, no sé por qué, pero eso entra dentro de los 5 principios de la arquitectura expuestos por Le Corbusier. Carajo, casi se me olvida también con ustedes, que anoche me lo hizo recordar una compañera. Los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier. Profe, sí salió el susodicho de la carta de la noche. No, quiso seguir en anonimato, pero pidió disculpas. Pero quiso seguir en anonimato completamente.
entonces se le respeta. Entonces, fachada libre, planta libre, terraza, jardín y me hace falta uno. Los pilotes. Pero espere que lo quiero una parte que salga mucho más resumido. Bueno, quedémonos con esto. Entonces, los 5 puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier, que eso casi se me olvida nombrárselos. Los 10 libros de la arquitectura, si no estoy mal, están en la plataforma. No me quiero salir de aquí. En la plataforma también para que los vean los de Vitruvio. Y entonces los puntos de la arquitectura moderna, que es las columnas, pilotis, pilotes, resumámoslo en columnas al español castizo. ¿Qué es lo que me va a permitir las columnas? Si nos vamos al edificio de la Cámara de Comercio, vamos a encontrar que el edificio de la Cámara de Comercio tiene solo 4 columnas. Esa gran mole tiene 4 columnas. 4 columnas que son 4 columnas más o menos que queda por acá y bien distribuidas, cada una de 2 metros por 2 metros, manejando unas luces de 60 metros, o 60 metros es lo que está hundido, unas luces de 20 metros de ancho. 20 metros, que es una luz bastante importante. Con unos pilotajes que prácticamente toda su cimentación está enterrada hasta los 60 metros para encontrar el suelo portante, y además que el peso de la edificación es bastante, teniendo en cuenta también que está todo el peso repartido solo en 4 elementos que están haciendo presión puntual hacia abajo. Entonces, de los 5 puntos de la arquitectura moderna tenemos las columnas. Entonces, los 5 puntos, la planta baja se transforma en espacio despejado, destinado a circulaciones, bla, bla, bla. Listo. Entonces, las columnas. Tengamos también en cuenta que este personaje se le dio por empezar con estos desarrollos de los 5 puntos de la arquitectura tiempo después de que la Escuela de Chicago cambió toda la manera de pensar con respecto a la ocupación del terreno. Antes de la Escuela de Chicago, nosotros teníamos un modelo de construcción que no superaba los 5 pisos, teniendo en cuenta que construíamos con muros de carga. Muros bastante gruesos de carga en mampostería, donde ya una gran altura no era muy permitido por el modelo estructural que se estaba manejando. Llega a la Escuela de Chicago con el concreto o hormigón armado, como lo decimos acá, con el concreto y con el acero, y ya permite construcciones mucho más altas. Y además con la Escuela de Chicago, vino algo que era también los mecanismos para la circulación vertical, como lo es el ascensor. Entonces, con la Escuela de Chicago aparecen los ascensores. Y eso estamos hablando de 1800, no me acuerdo. La Escuela de Chicago, final del siglo XIX. Sí, 1800 algo. 1800 algo. Entonces, con esto, con la Escuela de Chicago, llega y se da la apertura para tener plantas muchísimo más abiertas. Muchísimo más abiertas, como por ejemplo lo que veíamos en nuestro edificio IBM del señor Ludwig van der Rohe. Plantas totalmente abiertas. Lo que no nos permitía hacer el sistema anterior, que era muro convencional, el muro de carga, que eran ya unos espacios muy cerrados, parecido a lo que ustedes conocen como muro confinado. El muro confinado es algo que se utiliza bastante en casas de 1 o 2 pisos,
que es hacer todos los muros en bloque número 4 y en las esquinas donde se unen, no hacerle las típicas uniones, sino fundirles una columneta en concreto de 15 por 20, que quede confinado los dos muros y totalmente amarrados con concreto. Concreto que va con las varillas saliendo desde la cimentación, que es una viga corrida, que suben hasta el segundo, tercer piso. No es tan aconsejable hacer en el tercer piso, pero se puede hacer. Y sube y queda el muro totalmente confinado en concreto. Es algo muy parecido a este modelo donde no se permiten unas luces mayores, a lo que termina dando el perfil de la placa fácil, el perfil colmena, que son 3 metros algo, bueno, no me acuerdo bien, pero entonces eso es más o menos lo permitido, que era, se manejaban unas luces hasta de 4 metros también, para teniendo en cuenta que en ese momento se manejaba mucho la biguetería en madera, y ya elementos mucho más grandes requerían un tipo de madera especial que no se encontraba muy fácil, para tener unas vigas muchísimo más grandes e importantes. O si no, se terminaba haciendo algún tipo de desarrollo tipo Sercha para esos desarrollos. Entonces llega con eso y nos aparece con la Escuela de Chicago, la opción de el hormigón, que nos permite tener plantas totalmente libres. Entonces tenemos plantas libres. ¿Y qué es lo que permite hacer una planta libre? Lo que nosotros queramos. Si queremos poner acá una gran pista de bolos, la podemos poner sin ningún problema. Una cancha de tenis no, porque es demasiado bajito. O si no, encendernos a paintball, acá también lo podríamos hacer sin ningún problema. Pero entonces una planta libre que me va a permitir hacer lo que yo quiera, como el ejemplo que veíamos en la unidad habitacional de Marsella, que ayer me hicieron una pregunta que me corcharon, pero la averiguamos por internet, una compañera, y era: profe, ¿cuántos metros cuadrados tenía cada apartamento? Y carajo, me corcharon horriblemente, pero tenía 150 metros cuadrados cada unidad habitacional acá, y cada piso tenía como 50 apartamentos, o sea que es una cantidad de apartamentos exageradamente grande. Pero entonces pilotes como los manejados acá, donde la edificación tenía una primera planta totalmente libre, y le permitía en el desarrollo hacer lo que el arquitecto quisiera, en ese caso, manejar por medio de una planta de transición diferentes esquemas estructurales. Listo, entonces, liberar la fachada de limitaciones estructurales, donde la fachada pudiera tener ventanas corridas y demás sin ningún problema, teniendo fachadas totalmente limpias. Fachadas totalmente limpias con el que se pudiera hacer un desarrollo arquitectónico bastante limpio, una ventana horizontal, como ya lo había dicho, y el aprovechamiento de los techos para poner jardines. Aprovechamiento de los techos, ya que los techos no eran usados correctamente, sino hasta hace poco en Colombia que se cambió la normativa para poder utilizar los techos. Descubrimos la rueda y la moda de caminar a pie, es interesante. O como en el archivo que les envié, estamos felices por un túnel que tiene todas las inconsistencias y fallas del mundo. Listo. Perfecto, 5 puntos de la arquitectura ya salieron, para volver acá y hablar sobre fachadas limpias, plantas limpias, pilotes. Acá no me acuerdo si el techo es útil, creo que no, pero digamos que están teniendo la vinculación de la naturaleza en el desarrollo arquitectónico. Si se dan cuenta, cambiaron el hermoso roble por un arbolito medio aburrido que hay ahí.
calle 26. Vamos a ver si hay alguna imagen medio vieja donde se viera el árbol. Bueno, acá está el árbol, no tan grande. No está grande. Pues ahí se alcanza a ver la fachada con el arbolito lo más crecidito posible. Bueno, no. Ya. Entonces, a diferencia del que está en este momento, que es un pequeño bonsái, tenían un hermoso roble en la entrada. Un hermoso roble que alcanzó a crecer bastante, pero bueno, también es que tener este tipo de arborización de gran porte, elevado, no a nivel de piso, es bastante complicado. Profe, qué pena interrumpirlo. Lo del aprovechamiento de los techos es normalmente uso social, doméstico y también se puede usar como uso comercial, por ejemplo, en los centros comerciales que uno puede hacer o puedan desarrollarse en un futuro. Vámonos acá, cerca de donde estamos parqueados, y irémonos al Centro Comercial Santa Fe, donde todas estas, este es el Santa Fe, sí, mi conexión es inestable, ya empezó a avisar esto que tengo una conexión podrida. Tenemos terrazas, terrazas, terrazas. No, no solo esto. Bueno, la mayoría de las terrazas del Santa Fe son públicas y la gente puede caminar por acá, todo bien chévere, bien bacano, bien bonito, a la altura de la plazoleta de comidas. Bueno, sí, debe ser todas estas terrazas, esas no. A la altura de la plazoleta de comidas, donde la gente sale a las terrazas y las utiliza y se tiene todo el aprovechamiento. No obstante, en muchas situaciones, Carlos, usted se va a dar cuenta que las terrazas no van a ser muy amigas de sus desarrollos en temas comerciales y, en fin, de oficinas, centros comerciales y demás, porque usted no tiene un espacio definido donde empezar a mandar las condensadoras de los aires acondicionados y las condensadoras de los aires acondicionados usted las terminan mandando para el techo. ¿Listo? Entonces van a contar muchas limitaciones, pero pues digamos el Centro Comercial Santa Fe utiliza toda esta gran terraza, toda esta gran cubierta para mandar a su gente por allá arriba. Esa es gran estación, profe. Gran estación. El otro que maneja ese tipo de estructura es Titán. Titán. No me acuerdo de Titán. Sí. Pérez, la 80, estamos por acá. 80, profe, Titán. La 80 con... ¿Dónde es que está la Boyacá? Creo que con la Boyacá, profe. Sí, solo que me pierdo entre la Boyacá y la otra. Diagonal a los lagartos. Los Club de los Lagartos, sí, estamos acá. Sí, ahí está un poquito más baja. Me perdí. ¿Dónde estoy? Más, esa es la Cali, creo. Ah, la ¿Sí estaba en la Cali? Estaba demasiado enredado. Ah, sí, estaba en la Cali. A ver, miremos. ¿En qué parte? Sino que el Titán entrado es para ir a cine, más que todo. No he ido mucho a ese centro comercial. Y En la me parte de gustan los Titán, centros comerciales pues, antes de la las... plazoleta de comidas. Ah, La plazoleta de comidas. Queda como en la terraza. bueno, deben ser estas. De ese sí no lo conozco, entonces no podría hablar de él. Pero bueno, debe tener un aprovechamiento bastante interesante. Pero si usted se ve por acá, encuentra muchas máquinas también acá arriba, que es lo que le digo. Un espacio donde empezar a mandar todas las máquinas y las terminaron mandando ahí arriba al parecer. Listo, ok. 5 puntos de la arquitectura. Listo, ya, antes de que se me siguiera olvidando, ya los tomamos. Y empecemos a hablar del señor Santiago Calatrava. ¿Quién fue el que expuso acá a Santiago Calatrava? ¿Ninguno o sí? Sí, señor, yo, profe. Señor Bayer, ¿usted se acuerda cuánta gente le cabía al...? Ah, sí, porque usted era el que decía tener ahí.
Ya me acordé, ya me acordé. ¿Usted se acuerda cuánta gente le cabía al auditorio central de Tenerife? Pues exactamente no muy bien, pero pues sí supongo que bastante gente porque el área es de 23.000 metros cuadrados. Bueno, pero tenga Entonces, en cuenta que son 23.000 metros cuadrados que de desarrollo, de lote o de qué. de área de terreno. De desarrollo completamente. Y no solamente estamos hablando que el auditorio de Tenerife, los 23.000 metros cuadrados es su sala de actos, su vaina de actos, sino el total de su desarrollo, donde se tiene el elemento principal, la sala principal que es esta, y una sala secundaria que está en la parte de abajo que vemos acá en la primera imagen. Donde entonces, como ya lo había comentado nuestro compañero Steven, es un complejo muy enfocado a lo que tiene que ver con un equipamiento cultural. Un equipamiento cultural donde se tiene todas las salas de preparación y todo del espectáculo, toda la cosa bien chévere, pero también se tienen unos temas, unos usos complementarios al desarrollo como tal que se va a trabajar ahí. No solamente eso, el auditor, los dos, el auditorio, la sala principal y la sala secundaria, sino que el auditorio de Tenerife tiene, acá no se alcanza a ver, pero entonces lo voy a abrir en una pestaña nueva, varios usos que ya se los voy a decir, que no me acuerdo bien todos los que tienen el auditorio, planos arquitectónicos. Esta cosa porque ahora no me va. Vale, ya sabe qué le pasó a eso. Profe, muévalo hacia abajo, de pronto está hacia abajo, mírale abajo. No me dio. Esta es la que toca ir hacia abajo. Entonces, espérese que por acá está... No, no se alcanza a ver, no. Donde se tiene el... Listo. Entonces, la plaza, que es la exterior, acá, el bar café, la terraza de no sé qué, que es este espacio de acá, el salón sinfónico, que es este, que es el secundario, el Symphony Hall, no, la terraza norte, este es la cámara de la música, este es el salón de la sinfonía, el 6, que no alcanzo a leer qué es, son estos de acá, el VIP, que son estos de acá, el chamber music, allá, acá está, el chamber music, no sé estas palabras si no tengo ni idea qué es, que son estos dos elementos de acá, el 10, que es los cuartos de vestuario, el 11, que son los cuartos el cuarto de maquillaje, el 12, que son los donde están como la bodega de cosas, y la peluquería. Pero entonces alrededor también tiene unos temas de plazas, unos temas de desarrollos que no son, que van todos enfocados a lo que es el desarrollo de un equipamiento cultural de esta magnitud como lo es el auditorio de Tenerife. Auditorio de Tenerife, bueno, acá podemos ver una especie de alzadito, todas esas cosas bien chéveres, que además primero estaba ubicado en otro lugar de la ciudad de Tenerife, después fue pasado a la ubicación donde está en este momento, que es en
en la costa, en el borde que le da la cara al océano o al mar, y también teniendo en cuenta por las características de la arquitectura y el desarrollo que se iba a hacer. Antes estaba mucho más adentro de la ciudad, después fue pasado a este lugar. Además que el proyecto del desarrollo quiere también tener una cierta similitud con los conceptos de agua y conceptos de navegación marítima, donde las ondas, las curvas y todos estos desarrollos, en su mayoría desarrollados en concreto, hormigón armado, como lo llaman ellos, genera todo un tema de espacialidad en el desarrollo de la arquitectura. Entonces, Sí, profe, de hecho el señor arquitecto Santiago Calatrava mencionaba que en su país eh, llamaban al hormigón formigón, gracias a que su estructura era flexible y era de fácil construcción. excelente, muchas gracias. Y, por ejemplo, si ustedes quieren ver el tamaño, la magnitud del proyecto, tomen escalas. Váyanse a este arbolito que tenemos acá. Es un arbolito que puede ser de mediano porte, un árbol de mediano porte que llega más o menos a los 5 o 6 metros, no me acuerdo bien, 6 metros de altura. Pasémoslo a esta curvita que tenemos acá, que la vamos a ver acá lateral, que es una pequeña curva. Y ahora este pequeño vano que tenemos acá es este gran elemento, este gran vacío que encontramos en este punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una arquitectura monumental que tranquilamente este corredor puede tener 5 metros de ancho, donde la persona puede ser más o menos de este tamaño. Más o menos de este tamaño puede ser la persona. Entonces, el gran tamaño y la majestuosidad de la arquitectura en el desarrollo enfocado también a los temas artísticos y demás. Y la sala principal con su desarrollo de techos y la manera como empieza a trabajar las luces indirectas para la armonización del espacio y de todas las actividades que se están trabajando ahí adentro. Las luces indirectas son geniales, pero muy difíciles de trabajar, porque la gran mayoría de veces no terminan dando la proyección de la luz que uno termina queriendo. Caso que terminó pasando y con varias modificaciones al tejado del espacio central del auditorio que vemos acá. Además que el señor Santiago Calatrava no solamente proyecta esta gran nave espacial, sino que también empieza a manejar, a trabajar todo el juego de luces que va a ir complementario a su desarrollo arquitectónico. Entonces, ahí es donde les decía que no solamente la arquitectura es generar el espacio, sino saber qué tipo de luz es la adecuada para meterle al proyecto. Tanto como para que decirles que en un espacio residencial se tienen que poner luces amarillas y en un espacio de oficinas y comercial se tiene que poner luz blanca. ¿Cuál es la diferencia? Que la luz blanca mantiene más activa a la gente, la luz amarilla relaja un poco más. Bueno, ¿preguntas? ¿O señor Steven que nos quiera complementar algo? No, no, señor, por el momento no. Listo. ¿Preguntas?
Bueno, como ustedes son tan callados, me va a tocar es cuando vayamos a la presencialidad que me gasten empanada. Porque andan muy callados y eso aburre un poco. Entonces, Una pregunta. señor, Este concepto del auditorio de Tenerife es similar al del teatro de la ópera en Sydney. son arquitectos totalmente diferentes. Sí, son diferentes. Son Sí. conceptos, Pero, son planos de construcción, son desarrollos totalmente diferentes. Pueden tener muchas similitudes. Pueden tener conceptos parecidos, pero diferentes, también teniendo en cuenta la concepción de la edificación. Entonces, vamos a ver. Espérese que quiero ver una foto donde se pueda tener una relación de la escala humana. Entonces, de por sí, según lo que se alcanza a ver, esta ópera, este auditorio, este desarrollo es más grande que el proyectado por Santiago Calatrava. Más o menos por las fotos y la cosa podría inferir que este desarrollo es más grande que el expuesto por Santiago Calatrava. Es un desarrollo muchísimo más grande. Son conceptos parecidos porque de todas maneras también el arquitecto en este desarrollo quiso vincularlo a lo que tenía que ver con el concepto marítimo. Unas velas de barco, algo mucho más enfocado también a su contexto. Y llega Santiago Calatrava, hace algo también muy similar, teniendo en cuenta que también es un elemento de costero, que es una arquitectura costera, también blanca, también con unas características similares, que pues los dos al final de cuentas son unos grandes equipamientos culturales urbanos. Bueno, no se cansa de echar tanta carrita hoy. Y hoy no traje agua para refrescarme la boca. Ok, continuemos. Continuemos con el turning torso. Continuemos con el turning torso. Empecemos de afuera hacia adentro con la implantación. Entonces, el señor Santiago Calatrava. ¿En dónde es que está ubicado, señor Steven? Ya le digo, profe, recuerdo bien. Ya abro acá rápidamente para acordarme dónde es que está ubicado. En Malmö, Suecia, ya. Listo. Entonces, Malmö, Suecia. Ustedes no deben acordarse, no deben saber de lo que voy a hablar, pero hablemos del faro de Alejandría. El faro de Alejandría, no, sino de Alejandría. Faro de Alejandría. Se incendió, se destruyó, quedó vuelto nada. Pero entonces, miren, a ver si hay otra imagen un poco más completa. No, miremos esta imagen de acá. El faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ubicado en Alejandría. Y el turning torso. Hago la relación por el tema, por la monumentalidad que se trabaja en este concepto con respecto a la arquitectura.
Entonces, es una arquitectura que se sale completamente de el concepto y el perfil urbano que lo rodea. Es una arquitectura que rompe ciertos parámetros de desarrollo que estaban establecidos como tal en la ciudad de Malmö. Una gran edificación que rompe completamente con el ritmo urbano encontrado en la ciudad. Un gran dardo puesto en el tablero, una gran nave extraterrestre que aterrizó en la mitad de la ciudad. Una arquitectura totalmente diferente que acá, por ejemplo, pues nos podría decir que si la va a embarrar, embárrela con toda. Grandes ejemplos como el Turning Torso en Suecia. Su desarrollo pues va alrededor de lo que es la forma humana. Un torso de una persona que va girando y entonces la arquitectura termina siendo una planta arquitectónica que gira alrededor de un núcleo central estructural, de un núcleo central que va a sostener que va a ser el soporte principal de la edificación. Nuestra columna vertebral, que es la que nos va a terminar dando el giro y la movilidad a toda la parte de arriba de nuestro cuerpo. Si hace falta la agüita ahora. Entonces, como lo podemos ver acá, un núcleo totalmente sólido y bastante importante en concreto, donde está el punto fijo y todo lo referente a esto, escaleras, ascensores, pequeños espacios, no sé, yo diría que sería chute de basura, pero no podría decir que es porque no sé qué los españoles, cómo llamen a eso, cuarto de basura o alguna cosa así, ni menos los suecos, entonces no sé ese personaje que tenía en la cabeza, el nombre que le metió a esta cosa. Entonces todo el punto fijo para conectar los 54 pisos de la edificación, donde alrededor de este gran núcleo de concreto estaban el espacio de circulación y se desarrollaba todos los espacios de la arquitectura de la edificación. Si ustedes se pueden dar cuenta, no se manejaba un apartamento tipo, sino iban variando y cambiando dependiendo el lugar donde estuviera ubicado. Ese es el apartamento más grande, le sigue este, y así sucesivamente. No, este es el primero o segundo, y este termina en la punta, que ya vamos a ver en las imágenes. Una de las características principales de este edificio es que su núcleo de concreto central da la posibilidad para que las plantas, cada una de las plantas del edificio, vayan girando en torno a esto. Nuestro núcleo y la misma planta va haciendo un giro a medida que va subiendo, lo que nos lleva a concluir y a decir, a inferir que, listo, se manejaban por bloques, pero la fachada de por sí iba girando a medida que iba subiendo. Si ustedes se dan cuenta, acá en ningún momento vemos unos elementos como una escalinata, sino
es un elemento totalmente continuo que nos da para decir, listo, manejábamos por bloques de cada 6 apartamentos, no obstante, la fachada en todo su momento tenía movimiento, como lo vemos en esta imagen, donde no hay una fachada completamente plana, sino que la fachada también se va moviendo. ¿Listo? Así como en el edificio, el IAC de Frank Gehry, esto también se convierte en que no se pueden hacer ventanas tipo, sino que cada ventana va a ir con respecto y acorde a la planta y al lugar donde va a ir ubicada, porque la ventanería también tiene que tener este movimiento para continuar con lo que es el movimiento y la fluidez de la arquitectura. Entonces, distribución interna de cada apartamento y lo interno, lo público y el contexto urbano. Son 3 elementos que toca ver de los desarrollos, de este desarrollo puntualmente, porque no estamos hablando que es un elemento totalmente desenfocado, partido, sin relación, sino que sus relaciones con el contexto y con la ciudad están a nivel de piso. Listo, como muchas de las obras, como tal, también como lo decía el compañero Steven, muchas de las obras de el señor Calatrava vienen presentando problemas con el paso del tiempo. Sí, profe. De hecho, el señor Santiago Calatrava es un señor que ha recibido muchas demandas debido a sus falencias estructurales por ese tipo de problemas, sí. Ajá, entonces, digamos, por ejemplo, acá es una edificación que no es ajena a todos estos, a todas esas situaciones postventa y demás, y cosas que van pasando en el paso del tiempo. Es una cosa también de la cual nosotros los arquitectos tenemos que cuidar mucho, y es en el tema de la materialidad y la manera como estamos amarrando y desarrollando esa materialidad. Muy importante. Bueno, entonces, preguntas o complementos que le quieran hacer a estos proyectos. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde vivimos? Pasa que, por ejemplo, con el asentamiento. Habla más de lo que no te estoy escuchando. Aquí tenemos un problema para el asentamiento y es que, por ejemplo, en los asentamientos, creo que es por el asentamiento, es lo que se dice. O sea, no sé, me imagino que es por la materialidad o como construyen los edificios, que a lo que se van montando se van creando como grietas en las paredes. Por ejemplo, nosotros tenemos las paredes pintadas y en uno de los cuartos, o sea, son 3 habitaciones, en una de las habitaciones se ve el asentamiento y se le hacen como grietas a la pared. Y lo mismo pasa en las escaleras. ¿Sabes? Jenny, una pregunta o una situación. Hay una gran diferencia entre una fisura y una grieta. O sea, es que no sé, o sea, no tengo como el buen concepto de que lo que hace es, por ejemplo, la pintura se hace como se hacen como rajas en la pintura y se empieza como a caer y lo mismo pasa en las escaleras. Y es muy angosta esa grieta, esa fisura. Sí, es angostica. O sea, es angosta y en las escaleras, pues como se le ha caído la pintura, entonces se ve todo el pedazo, todo el muro ya porque se le cayó toda la pintura. Un gran pedazo. A ver, preguntémosle a alguno de los que tiene experiencia en construcción, ¿qué podría estar pasando? Tatiana, ¿está? Sí, profe, acá estoy. ¿Y qué podría estar pasándole a la compañera Jenny? A Jenny no la escuché bien, pero quería hablar era sobre la estructura y materiales, pero bueno, no, a Jenny no la escuché bien, profe.
Ah, bueno, listo, fresca. Sí, estaba desayunando y uno acá con hambre y sed. Y no comparte. Qué tristeza. Pero bueno. Es el mundo del arquitecto. Tiene que aguantarse mientras Carlos está tomando un delicioso líquido frío y también Freddy. No, uno acá con sed. Pero bueno, ya terminará clase y destaparé una botella de whisky que me regalaron hace poco. Uy, invite, Discúlpame, profe. Ah, no, Y usted no me el invitaron, profe, no lo voy a invitar. ¿Qué tal? Profe, el lunes lo invito. Ah, ¿qué tal? Ahí sí ya. le llevo empanadas, Ya, profe. ya. Bueno, ya, venga. Acá es guarito, pero bueno. Acá no hay alcohol, porque acá no se puede tener alcohol. Todo lo que quería hacer es fieros. Una vez probé un whisky de 3 maltas de como de 30 y algo de años. Lo tenía un tío que le gustaba mucho el whisky bueno. Y no, qué vaina tan increíble ese whisky. Increíble. 3 maltas como de 38 años. Pero bueno, son cosas. buen paladar, Ah, buen paladar. sí, demasiado bueno, demasiado bueno. Una botella como de 3 millones de pesos, pero pues bueno, el personaje quería comprarse y se la compró. A ver, Jenny, nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas con respecto a las velocidades que uno está desarrollando un proyecto. ¿Listo? Cuando uno coge, levanta el muro requiere un tiempo de secado, el cemento de las uniones y demás. Entonces después uno va y lo empañeta, le echa la capa de pañete enseguida. Esa capa de pañete también requiere un tiempo de secado para que se logre cuartear, logre tener su posición normal. ¿Listo? Para que logre tener todos los movimientos y como cuando las cosas van perdiendo agua, se van encogiendo, entonces lo mismo termina pasando con absolutamente todo lo que pierde agua. Si usted le echa estuco a una pared cuyo pañete no estaba completamente seco, lo más seguro es que ese estuco se le va a ir reventando y se va a ir soplando demasiado, ¿cierto? Y entonces se le empieza a ver que en las paredes le empiezan a aparecer esas pequeñas lineecitas o se le empieza a ver la forma del bloque o todas las situaciones porque no se le dio el tiempo correcto de secado. Y pues ahí llegan que son unas fisuras exageradamente diminutas. ¿Ok? Entonces, lo mismo en el drywall, cuando el drywall no queda correctamente amarrado y se le hacen unos amarres demasiado básicos y se empieza a reventar en las juntas. Que usted se da cuenta que entonces está el drywall y se le empieza a ver se le empieza a ver cada una de las láminas, su tamaño y demás. Sucede en el drywall de techo, en drywall de pared, en superboard y toda la cosa, cuando no queda totalmente amarrado. Y de todas maneras las edificaciones de por sí son un organismo que está un organismo vivo que se está moviendo todo el tiempo. Y por ahí alguna vez le escuché a un ingeniero decir, cuando una edificación deje de moverse, corra, huya porque se va a caer. Cuando deje de perder esa capacidad de moverse con el entorno, corra porque esa edificación se va a caer. Entonces, por ejemplo, si usted está en el estadio Santiago, que es hincha de Santa Fe, así no lo sé, ya quedó como hincha de Santa Fe, allá cuando está brincando en la Guardia Albirroja Sur, que todo el estadio se mueve, es por el mismo comportamiento del concreto. Si el estadio dejara de moverse, Santiago, corra porque se va a caer. Porque en cualquier momento el concreto perdió esa capacidad de moverse y se va a reventar. ¿Listo? Entonces, ya déjeme explicarle todos los campos llenos. Ya cuando usted empieza a ver que en las paredes tiene un agrietamiento continuo, sobre todo en las esquinas, ahí sí podríamos estar hablando de asentamientos. Porque entonces ya llega el edificio y se empieza a romper de una manera pareja.
¿Y qué es lo que pasa? No se le hizo un estudio de suelos totalmente lo más correcto posible para poder definir los microsuelos y saber en qué lugares tocaba hacer cimentaciones diferentes por la capacidad portante del suelo. No, y eso también, por ejemplo, es que aquí los edificios, como esto es un conjunto residencial, entonces se ve mucho como los edificios, ¿sí? Entonces son varios bloques, se llaman, Sí. no, son bloques. Al finalizar, por ejemplo, en el bloque, aquí va como la pequeña acera, y aquí está empieza el bloque, ¿sí? El edificio. Entonces, ahí hay como una pequeña separación también, se ha ido como haciendo. Porque de todas maneras, cuando no se le hace, digamos, un estudio correcto a todo lo que tiene que ver con la cimentación, el edificio, que es absolutamente normal, termina pudiéndose, en vez de estar totalmente recto, erguido, se puede girar un poco. Porque la cimentación correspondiente a todo este bloque de columnas quedó mucho más débil que el de este bloque de columnas y se hunde un poco más. ¿Cierto? Que esos son los desplomes que uno siempre, que siempre se terminan teniendo en cuenta, que terminan siendo normales. Ya cuando el edificio ya no tiene un ligero desplome, sino la cosa ya está llegando un poco ridícula la cosa, corran porque no hay estructura que aguante esas tensiones tan grandes. ¿Listo? Pero entonces, todas las dinámicas de los suelos, que ustedes lo van a ver muchos más adelante, tiene que ver también es la cimentación que se le vaya a hacer a un terreno. Posiblemente usted puede tener una edificación que tiene 20 metros de ancho y en estos 20 metros la zapata que va a ir en este costado, o bueno, no le pongamos 20 sino 10 metros, la zapata que va a ir en este costado va a ser más grande o va a ir más profunda que la que va a ir en este costado, porque este suelo de pronto tenía arcillas más superficiales que este y unas arcillas con un comportamiento diferente, así que acá me tengo que hundir un poco más para llegar a un suelo portante mucho más definido que en esta zapata. Pero por temas de seguridad, entonces voy a bajarme a las dos para que haya un repartimiento de cargas lo más parejo posible. Y también, si el suelo hubo demasiada humedad y no se le hizo el correcto tratamiento a las aguas subterráneas, por ahí también pueden haber problemas en el momento porque se empieza a licuar mucho el suelo por debajo de la edificación. Bien, y usted eso lo va a ver bien definido y bien claro en el corrido de la carrera. En el corrido de la carrera, sobre todo en las materias de estructuras y demás, va a ver bien interesante todo eso. Acá le hago solamente una breve descripción rápida para no, además que ya son las 9:30. Profe, una pregunta. A mí me gustaría, o bueno, tengo un desconocimiento total para ese tipo de estructuras tan altas. ¿Cómo es la parte de sismoresistencia o en qué la basaron? ¿En la estructura central? Por ejemplo, la Torre de Colpatria la basaron en el modelo de construcción gringo. Un modelo de construcción gringo que no me he sentado a explorar cómo es el modelo de construcción gringo, pero si usted, por ejemplo, ve las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas se sostuvieron tanto, pero tanto tiempo de pie después de haber recibido esa carga tan berraca, era por el bloque central tan macizo que tenían. Y ese es el modelo de construcción que se estaba trabajando en esos momentos en Gringolandia. Un gran bloque central y una estructura bastante rígida y bastante definida que la iba complementando. Eso como cuando usted ve la construcción de rascacielos en Nueva York, donde había unos personajes parados ahí, sentados almorzando a una altura bien berraca. Entonces, son bloques, espérense a ver si tenemos. Bueno, en muchos casos utilizaban unos grandes bloques centrales en concreto y se complementaba con estos grandes
complementos en acero. Y si no tenía los grandes bloques centrales de concreto, como lo vemos en el turning torso, eran grandes núcleos centrales de Concreto. acero. Si no eran así era la última. Si no eran grandes núcleos centrales de concreto, eran grandes núcleos centrales de acero. Entonces, como el que vamos a ver más adelante con el señor Norman Foster, sus desarrollos en acero. Espérense a ver si tenemos por acá uno que, sino que también son muy viejos, a encontrar fotos un poco más claras es difícil. Pero se combinaba mucho lo que era el concreto y el acero, también el acero teniendo en cuenta la velocidad. El acero es buenísimo por su velocidad. Se construye mucho más rápido en acero que en concreto, termina saliendo un poco más costoso que el concreto, pero nos permite una velocidad muchísimo mayor en el desarrollo de acero y demás. Bueno, no veo un núcleo por acá. Bueno. Bueno, y el turning torso, por supuesto, núcleos en concreto y todo recubrimiento en acero, como ustedes lo ven acá. Acero. Grandes estructuras en aceros complementarias al giro y demás, y grandes núcleos en concreto. Listo, vamos a ver quién nos sigue. La señora Zaha Hadid. Entonces, el edificio central de la BMW. Tengamos en cuenta que el edificio central de la BMW no es todo este desarrollo del que estamos hablando acá, porque esto es toda planta de ensamblaje y demás, sino que estamos hablando de esta pieza que vemos acá en la mitad de todo esto. Esta gran pieza, donde quedan las oficinas y quedan muchas situaciones que empiezan a desarrollar y empiezan a unir todo lo que es el desarrollo de los vehículos de la BMW. Entonces, esta señora, ya con su reputación y todas las cosas que tenía, es llamada para que les diseñe su edificio, gana concurso, toda la cosa, bien chévere, venga señora, usted que es genial, y toda la vaina, trabajemos para esto. Entonces, formula un desarrollo bastante interesante, que más que parecer un gran edificio de oficinas, más bien parece es una planta de producción, como una gran banda transportadora de producción, donde está uniendo y complementando todos los desarrollos en un edificio central, de donde van a girar y desarrollarse todos los edificaciones que la rodean. Tenemos una zona de oficinas, una zona de una especie de mezanine, donde van a estar todos los elementos complementarios, y una parte de control de calidad. Además de eso, ustedes van a ver en este edificio que no solamente es el tema de las oficinas aisladas, de los controles y desarrollo de los vehículos, sino que además ustedes, como lo vamos a ver en las imágenes de adelante y en este corte de la edificación, van a encontrar que hay bandas transportadoras por todo el edificio donde van a estar pasando los vehículos, y la persona que los está diseñando, que los está desarrollando, que está atendiendo al cliente, va a estar viendo constantemente el producto que se está ofreciendo. Un desarrollo bastante interesante, porque no solamente conecta las grandes bodegas que ya hacían parte del edificio de BM, sino que no solo las conecta, las vincula y las hace
interactuar como un solo elemento, volviendo este gran clúster de servicios automotrices una sola edificación. Entonces, este edificio, bueno, acá todavía no tenemos oficinas, acá las tenemos. Este edificio, entonces, parte también del esquema de planta libre, donde se van a distribuir todos sus desarrollos internos, partiendo de que va a estar trabajando en una especie de equilibrio imaginario consolidado y desarrollado por grandes columnas y grandes vigas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este, espérense a ver si lo vemos por acá, porque esto es un render, este ya es una imagen real, donde se tienen unas columnas y un gran elemento horizontal que está sosteniendo el total de la edificación, de toda esta edificación. Ustedes no ven elementos estructurales corridos por todo el edificio, sino que hay un elemento central estructural y una gran viga que se conecta con el otro edificio, por supuesto, que está sosteniendo en un equilibrio imaginario todo el desarrollo de lo que son las oficinas de la BMW. Listo, entonces continuemos acá. Listo, procesos de construcción. Miren el tamaño de las columnas. La persona más o menos debe tener esta altura, más o menos esta altura, y miren el tamaño y la magnitud estructural que tiene el edificio. Grandes ventanas para tener relación interior-exterior que complementa, unifica todo el desarrollo de lo que está sucediendo internamente en el edificio. Oficinas. Acá está trabajando Jenny diseñando el nuevo modelo M de la BMW. Aquel modelo que los va a generar un nuevo concepto como el Hyundai que maneja es vapor de agua. Yo no me acuerdo qué fue lo que convierte el CO2 en vapor de agua. Es una vaina toda extraña que la vez pasada vi en una propaganda. Y acá, mientras trabaja Jenny, ve pasar los carros que están en línea de producción. Una gran banda transportadora que está vinculando al trabajador con lo que está sucediendo. El trabajador está diseñando mientras ve lo que está pasando. Está vinculando completamente a lo que está pasando a los trabajadores de oficina con trabajadores de producción. Donde, por ejemplo, vemos acá esta gran planta de primer piso, donde tenemos los grandes accesos y tenemos vínculo con todo lo que sucede dentro de la planta, el edificio central de la planta de BMW. Que usted llega acá, va a ver un personaje trabajando, un personaje caminando y un vehículo en producción. Entonces, ¿por qué las mujeres, por qué las familias, por qué los padres se hacen ecografías? Para saber cómo está creciendo el niño y para cada momento emocionarse más por aquel ser que está creciendo en las tripas de la mujer. Es lo mismo acá. Entonces lo vincula más
con ese desarrollo interno de lo que está sucediendo en la planta de producción. Ya no lo manda a usted como oficinista a un lugar por allá alejado y usted como productor a un lugar por allá alejado, sino que vincula completamente los desarrollos en la arquitectura, haciendo en este proceso un mayor proceso de apropiación por parte de los trabajadores que allí que ocupan este espacio. Si a usted lo vinculan con lo que está sucediendo, usted tiene mayor capacidad de entender lo que allí está sucediendo. Y como puede entenderlo, va a llevarlo a una mejor comprensión de lo que está produciendo y de lo que está construyendo. ¿Sí va a decir algo, Freddy? No, profe. Es como en una empresa. Vamos a hablar de una ensambladora de calzado. Una ensambladora de calzado donde el operador de la máquina que ensambla o que corta o que hace alguna cosa, no puede faltar y este operador toca mantenerle la lupa porque donde este operador de esa máquina me falte un día, esa máquina se para y separa toda la producción diaria de zapatos. Entonces, un vendedor necesariamente debería hablar o debería tener contacto con esa persona que está ensamblando su zapato, que está haciendo el corte, que está haciendo la cosida y demás, para poder darle una información muchísimo más concreta al que lo va a comprar. Disculpe, señor John Freddy, ese zapato, ¿de qué material está hecho? Y entonces John Freddy va a quedar, es 100% cuero, señor. Ah, 100% cuero. Y la suela, caucho, señor. La suela es de caucho, señor. Pero lo que no sabe Freddy es que no es 100% cuero, sino que además el cuero tiene unas aleaciones para durabilidad, para que se pueda mover toda la cosa. La suela no es de caucho, sino la suela es también de cuero para darle mayor estatus, mayor rigidez, mayor todo el zapato, toda la cosa. Y después el señor John Freddy empieza a vender cosas que no conoce y después el personaje va a comprar un zapato que es 100% cuero, después se entera que no es 100% cuero y demanda a la empresa de Freddy porque no sabía para nada de qué estaba compuesto su zapato. Y eso es lo que pasa en la gran mayoría de almacenes de venta de ropa, que la gente, el vendedor, no tiene la más remota idea de lo que está vendiendo. A usted le dicen, necesito una camisa. Sí, tengo estas. ¿Y esa camisa es poliéster o algodón? Señor, esa es 100% algodón. Cuando usted se pone a tocarla, es más rígida que el berraco y es puro caucho, puro poliéster. Ahí sí quiero acotar algo, profe, y digamos Arturo Calle, o bueno, la fábrica de Arturo Calle en Risaralda, cuando deja entrar nuevo personal, o sea, hablo por voz propia porque trabajé mucho tiempo allá, les enseñan sobre la tela para que sepan, si le preguntan en la calle, de qué material está hecha la camisa. Así no tenga que ver con venta directa, pero le enseñan al personal esa parte. Sí, Arturo Calle sí tiene eso de que la gente puede hablar con propiedad, pero usted vaya a Sara y estos peladitos están más perdidos que la mamá del chavo. Váyase a muchos lugares, a muchos almacenes de venta masiva, no tienen absolutamente idea de lo que están vendiendo. Y por eso también muchas empresas, grandes empresas han fracasado en su desarrollo, porque no tienen idea de qué es lo que están vendiendo. Abril, durante mucho tiempo, tuvo un gran problema y era que se le bajaron las ventas y fue por los modelos que estaban vendiendo,
porque los diseñadores no tuvieron un acercamiento al cliente real y además cuando usted llegaba a la tienda, los vendedores pues no se les hacía ningún tipo de capacitación y demás y no sabían qué era lo que estaban vendiendo. Entonces estos personajes divagaban demasiado, los diseños no eran chéveres y Abril tuvo una caída que después volvió a salir adelante y demás. Bueno, vamos a ver qué nos escribieron por acá. Ah, bueno, no hay ningún problema. Dígale a Jenny que no se estrese. Listo, entonces. Nos quedan 12 minutos. No sigamos con Galaxy Soho porque igual de todas maneras ya ni puedo hablar más. Ya tengo la garganta un poco adolorida porque además hay mucho ruido en el ambiente, entonces me toca hablar muy duro. Y pues de todas maneras para hablar de Galaxy Soho también tocaría demorarse un poquito más de 5 minutos. Así que paremos por hoy acá, siendo las 9:50. Mañana hablamos otro rato de la planta central de BMW. Bueno, mañana no, el lunes. Listo, muchachos, fue un placer haber compartido el día de hoy con ustedes. Voy a detener la grabación.